todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de instalacioneseficienciaenergética.com. En este caso visitamos una sala de calderas, es una sala de producción de calor para una instalación de radiadores de calefacción, y os vamos a explicar para qué sirve el elemento que estáis viendo en pantalla, que es un elemento que os vais a encontrar en todas las instalaciones que visitéis de salas de calderas, y que sirve para regular la temperatura de un circuito de calefacción o de climatización, un circuito de frío. Bueno, tiene múltiples funciones, ¿no? Concretamente estamos hablando de las válvulas automáticas. Esta concretamente es de 3 vías, y como veis tenemos la válvula, cuerpo de válvula, que es este, le llamamos de 3 vías. Hay válvulas de 2 vías, hay válvulas de 4 vías, pero las más usuales, las que se utilizan en muchas más ocasiones, son las de 3 vías, ¿no? Pero bueno, os podéis encontrar con instalaciones de válvulas de 2 vías y de 4 vías, dependiendo de cómo se haga la regulación y lo que queramos regular. Veis que es de 3 vías porque tenemos, fijaros, 3 embocaduras. Entonces, al tener 3 embocaduras, llegamos a la conclusión de que es de 3 vías. Si tiene 4, pues sería de 4 vías, etcétera, etcétera. Tiene 2 partes, que es lo que os decía, el cuerpo de la válvula, y luego esta, que es un actuador, es el actuador eléctrico, que es un servomotor, que lo que hace es regular el cierre o la apertura de la válvula para mezclar el agua. Os explico ahora cómo funciona con un ejemplo. Entonces, eso, con un émbolo va moviendo el émbolo y va actuando sobre la válvula para abrirla o cerrarla proporcionalmente, de forma proporcional. Este servomotor está alimentado por muy baja tensión, este concretamente está a 24 voltios, y es lo que en realidad actúa de forma mecánica, alimentado eléctricamente, pero de forma mecánica, sobre la entrada de la válvula y la salida de la válvula, ¿no? Para mezclar el agua. Entonces, ¿cómo funciona una válvula de este tipo y qué hace? Una válvula de este tipo lo que hace es regular la temperatura que necesitamos en el circuito de impulsión de agua, en este caso de calefacción, para ajustar lo máximo posible la temperatura a las condiciones que nosotros tenemos en la instalación. Entonces, va abriendo y cerrando y regulando el paso de agua, y con ello va regulando la temperatura que vamos a tener en el circuito. Imaginaros, por ejemplo, que este concretamente corresponde a un circuito de radiadores. Entonces, la salida hacia los radiadores es esta, que es la montante de ida. Luego tenemos la entrada por abajo, que es la que viene del colector, que está alimentado por las calderas, o sea, es la entrada de agua caliente, que procede de las calderas. Y esta entrada, que es la tercera vía, es la entrada que procede del agua de retorno, del circuito de retorno de calefacción, que viene más frío, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos permite es mezclar agua caliente procedente de la caldera con agua procedente del retorno de la calefacción, que viene más templada. Con ello conseguimos fijar, a través de este servomotor que va regulando esa mezcla, el agua que necesitamos en el circuito de impulsión. Esa agua, ¿cómo la fijamos? O sea, ¿cómo sabemos, o cómo sabe el sistema a qué temperatura tiene que impulsar el agua? Pues lo hace a través de una medición. Lógicamente tenemos que tener una medición de temperatura en el circuito de impulsión, que si la veis aquí es esta sonda, que esto está midiendo pues la temperatura de impulsión del agua, siempre, continuamente. Entonces sabe el sistema de control a qué temperatura estamos impulsando el agua, y a través de la temperatura exterior, una sonda exterior, sabemos la temperatura a la que está la calle. Entonces, según la temperatura que tengamos en la calle y según la medición de temperatura aquí, la válvula, con una curva de demanda que se le mete al sistema de control, dependiendo de la zona climática en la que estemos, dependiendo de muchas cosas, pues hay la curva que se llama de demanda del sistema de calefacción, según la temperatura exterior,
tenemos que tener una temperatura de impulsión. Bueno, pues con esa curva, este servomotor y esas ondas de temperatura, vamos regulando la temperatura que tenemos en la columna de impulsión. Y con ello, si afinamos mucho en el sistema de regulación y esto funciona bien, siempre tendremos la temperatura adecuada en los elementos terminales y dependiendo siempre de las condiciones exteriores, que sería una de las variables. Esta regulación se puede hacer pues de acuerdo a muchas variables, de acuerdo a la temperatura exterior, de acuerdo a si queremos tener una temperatura de retorno, fijar una temperatura de retorno, aquí se puede fijar un máximo de temperatura de impulsión, etcétera, etcétera. Con ello, ¿qué conseguimos? Un ahorro energético muy importante, porque estamos regulando siempre la temperatura de impulsión que necesitamos en cada momento, según las variables que tengamos. Y por último, deciros que si tenemos un elemento de estos, claro, lógicamente tiene que funcionar bien. Podemos tener elementos de estos y si no los revisamos, no vemos cómo funciona, no hacemos unas pruebas de variación de consignas y ver que este émbolo o este pistón funciona, que la válvula cierra y abre bien, que el servomotor está funcionando bien, no nos valdría de nada, porque no estaría regulando la instalación, estaremos impulsando agua caliente continuamente a los vecinos, en este caso, con las molestias que eso ocasiona, porque tenemos altas temperaturas en los radiadores y no estaríamos ahorrando energía porque no estaría regulando a la temperatura que nosotros necesitamos. Entonces las calderas estarían funcionando continuamente y estarían gastando mucho más combustible.